Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y los sábados después del noticiero de mediodía. Hay otros horarios que no puedo mencionarlos, pero este es su programa. Lo hemos sostenido, gracias a Dios por ello, pensando en usted, en que usted esté preparado para cuando Dios le llame, pues la Biblia asegura, y la Biblia es un libro confiable, asegura la salvación en Cristo. Continuando, quisiéramos ofrecerle una pieza de música. Jesus.
vamos a lo que es más importante en este programa. El corazón de este programa es lo que Dios nos dice por la Biblia. El tema de hoy lo hemos intitulado La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, aclarando que la segunda venida de Cristo se presenta en la Biblia en dos fases, primera y segunda. La primera tiene que ver con lo que llamamos el arrebatamiento de la iglesia, o sea, que el Señor viene primero por los creyentes, y vamos a dar con más detalle el asunto, y luego después de unos años va a venir a establecer su reino milenial aquí en la tierra. Quizás usted mismo no cree esto, pero quiero decirle que yo estoy plenamente, o estamos plenamente convencidos que sí va a ser así. ¿Por qué? Porque la Biblia nunca nos ha mentido. Por increíbles que sean las cosas que ha dicho, se han cumplido. Por ejemplo, 700 años antes de Cristo se repitió una promesa que Dios había hecho de enviar al Redentor, al Salvador del mundo, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y que iba a tomar forma humana, y que iba a hacerlo a través de una señorita. Dice el profeta: aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso era increíble. ¿Cómo se puede creer que una señorita va a tener un bebé cuando no ha tenido nada que ver con algún varón? Pues quiere usted saber que se cumplió. Cuando usted y yo escribimos una carta, un documento, lo firmamos, tiene una fecha. Tiene una fecha. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir esta fecha? Pues es la fecha, es el tiempo en que Jesucristo nació en este mundo. La Biblia no dice mentiras. Es una de las características de las Sagradas Escrituras. Muy bien, pues hablando de la primera venida de Cristo, vamos a dar algunos detalles, con el entendido que Dios cumple su palabra. La forma de su venida. ¿Cuál es la forma hablando de la forma de su venida, decimos lo siguiente, que su venida es personal. El pasaje que estoy usando para esa meditación mayormente es Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y el versículo 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando. Porque el Señor mismo con voz de mando. Entonces, decimos que es personal y sacado de la frase porque el Señor mismo, es decir, el mismo Señor que vino, que anduvo aquí 3 años y medio, que murió, y la Biblia dice que murió por nuestros pecados, pagando el precio de nuestra salvación. Él se fue al cielo, y ese mismo, por cierto, en Hechos capítulo 1, dice el escritor sagrado, que es Lucas, dice así: cuando él, después de 10 días que había resucitado, ascendió o se fue de entre ellos, se fue al cielo, y en el versículo 1 del capítulo 1 dice, los cuales también les dijeron, esto habla de unos varones
que eran ángeles con vestiduras blancas. Cuando el Señor ascendió, dice el relato, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estamos viendo detalles de su ascensión, de su regreso al cielo. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, que eran los apóstoles, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, dice, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. ¿Cómo se fue al cielo? Se fue como decimos, en cuerpo y alma. Como ellos lo veían todo el tiempo y que muchos no lo reconocieron como el Mesías porque era un hombre, veían un ser humano en él. Pues ese mismo que parecía el ser humano había muerto 50 días antes y ya era el momento de regresar al cielo, y este mismo Jesús, dijeron los ángeles, va a regresar, vendrá, dice. Entonces, por eso decimos, su venida es personal, de la misma manera personal en que se fue, en esa forma va a estar de regreso. Entonces le he leído aquí en nuestro pasaje, dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, o sea, vendrá en su primera fase de su venida. Además, esta venida, este regreso, no solamente es personal, el mismo que se fue, ese mismo va a venir, pero también es una venida gloriosa, su venida es gloriosa. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 16 de 1 Tesalonicenses 4, dice, este mismo Jesús, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de autoridad, con voz de potestad, de poder, descenderá del cielo. Imagínense, va a ser visible su regreso, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Qué gloriosa es esa venida. Sí, hay allí ángeles, hay trompetas, hay la manifestación del Señor desde el cielo viniendo del cielo, y luego se añade la resurrección de los muertos en Cristo resucitarán. Ahora, ¿cuál es el propósito de su venida? El propósito, bueno, es levantar a los que durmieron en Cristo. Dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Quiénes son los que van a resucitar en ese momento, la venida de Cristo, en la primera fase de su venida? Van a resucitar los que han muerto, dice aquí, los que durmieron en Cristo. ¿Qué quiere decir eso, que durmieron en Cristo? En la Biblia, la muerte del creyente lo menciona como un sueño del cuerpo, porque el cuerpo sí muere, va al sepulcro, pero como va a resucitar, por eso la Biblia lo llama como un sueño. Por eso dice, durmieron en Cristo. Y dormir en Cristo
quiere decir que muere con su fe en Cristo. Sí, yo le quiero preguntar, ¿usted tiene fe en Cristo? ¿Pero qué clase de fe tiene en Cristo? La fe que uno debe tener en Cristo es una que uno cree que es un pecador y uno cree que está uno con un gran problema mientras uno no ha confiado en Cristo. El gran problema de que está separado de Dios y va camino a la condenación. Pero viene a encontrarse con el mensaje bíblico de que Dios arregló el problema en Cristo. ¿Cómo lo hizo? Envió a su Hijo, murió en una cruz en sustitución nuestra, murió para pagar por nuestra salvación, llevando nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y ahora Dios quiere perdonar al pecador arrepentido si acepta ese sacrificio para su salvación. Y yo le quiero preguntar, ¿usted ha confiado en Cristo, solo en Él para su salvación? ¿Ha creído que Cristo es el único Salvador y suficiente Salvador, que no necesita apoyo de nadie más? Lo único que quiere es que usted acepte que Él murió por usted y que usted lo necesita como su Salvador. Entonces, el Señor lo levantará. Dios, Cristo cuando venga lo levantará de la tumba y lo transformará, dice. Es el segundo propósito, primero levantar a los que durmieron en Cristo, luego transformarlos, transformar. Sí, usted dice, pero ¿cómo puede ser que si murió una persona 1000 años antes que Cristo viniera, ¿cómo va a ser con esa persona que ya no hay nada de eso en la tumba donde se sepultó? Bueno, lo que sucede es que estamos limitando a Dios cuando pensamos que esas cosas no son posibles. Lo cierto es que la Biblia dice en el capítulo 19 de Apocalipsis, capítulo 19, su versículo, es capítulo 19, capítulo 20, verso 13. Note lo que dice. Dice que el mar tiene la responsabilidad de entregar los muertos que haya en él, y la muerte y el lugar donde fue el cuerpo físico, o sea, la tumba, tiene la responsabilidad delante de Dios de entregar los muertos que estaban en ellos. Así que no importa dónde haya muerto la persona, si fue en algún naufragio allá en el mar, o fue asunto natural y se le llevó al cementerio, y no importa el tiempo en que estuvo allí, dice que tanto el mar como la muerte y el sepulcro, el lugar, el Hades, dice allí, que es el lugar donde le toca el cuerpo al morir, que tienen el compromiso de entregar esos cuerpos para ser juzgados. Y si es un creyente, para ser resucitado y transformado. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Entonces, y note usted, en capítulo 15 de Primera a los Corintios, dice la palabra de Dios que va a suceder esto en la resurrección de los muertos, cuando Cristo venga por su iglesia. He aquí os digo un misterio, dice Pablo en Primera de Corintios 15, Primera a los Corintios 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. Un misterio es algo, pues como dice ahí, un misterio misterioso.
algo no muy fácil de entender, pero se puede comprender parte del asunto. Dice, no todos dormiremos. Dice que el misterio consiste en que no todos vamos a morir. ¿Por qué dice que no todos vamos a morir? Bueno, porque cuando Cristo venga va a haber personas que van a vivir en este cuerpo aquí en la tierra, que todavía no hayan muerto. Va a haber muchos, como ahora. Vamos a suponer que el Señor viniera en unos momentos más, pues todos los que somos creyentes en Cristo en este mundo, alrededor del mundo, en todas las naciones, todos los que somos creyentes en Cristo, no vamos a experimentar la muerte física. ¿Por qué? Porque va a suceder esto. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Vamos a ser transformados tanto los muertos resucitados como los vivos que todavía no mueran cuando Cristo venga por su iglesia en la primera fase. Entonces, esos van a tener el privilegio y no me extrañaría que muchos de los con quienes estoy hablando, que sean creyentes en Cristo cuando Cristo venga, participarán sin ver muerte física, porque nada más van a ser transformados. Por eso dice, no todos dormiremos o moriremos, no todos, pero todos, está hablando de los creyentes, está hablando exclusivamente de los creyentes. Los creyentes en Cristo no todos moriremos, porque cuando Cristo venga, los que no hayamos muerto solo seremos transformados. Sí, qué maravilla. Todos seremos transformados. En el cielo no entrará ninguno que no sea transformado. Sí, porque la carne y la sangre, dice Pablo a los Corintios, no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, esa naturaleza pecaminosa no puede entrar así en el cielo. Por eso tiene que ser transformada. Por eso tiene que hacer algo Dios. Y mire lo que va a hacer. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Por eso decimos que la venida del Señor va a ser gloriosa. Se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. En la resurrección no van a resucitar como los fueron a dejar allí, que ya después entran en estado de descomposición. No, cuando el Señor venga por su iglesia va a resucitar y transformar un cuerpo, va a transformarlos en cuerpos incorruptibles. ¿Y qué quiere decir eso de incorruptibles? Quizás algunos no lo entiendan. Cuerpos incorruptibles quiere decir cuerpos que ya no se van a echar a perder, que no van a entrar en estado de descomposición. Jamás van a entrar en estado de descomposición en sus cuerpos. Serán no solamente transformados, pero serán resucitados incorruptibles. Dice el versículo 52, y nosotros seremos transformados también. Seremos transformados. Sí. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Sí, ya dijimos por qué. Porque no podemos ir a la gloria con este cuerpo. Sí, entonces qué maravilla la transformación, el cambio que Dios va a hacer de nuestro cuerpo físico al venir por los suyos.
Así dice la palabra del Señor. Ahora yo le pregunto, ¿usted está listo para cuando Cristo venga por los suyos? Ya sea que sea en este cuerpo antes de morir, o ya sea después de morir, para que lo lleve con Él, juntamente con todos los que vamos a morir en la fe de Cristo. Sí. Entonces, y luego dice que debemos vivir de tal manera que nuestra vida pues esté preparándose para la venida del Señor, porque el Señor lo requiere así. Quiere un cuerpo completamente purificado de pecado. Note usted este versículo que le voy a leer, 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, santificado por completo, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todos nosotros estamos constituidos de espíritu, alma y cuerpo. No nada más somos un cuerpo, como los animales, no. Tenemos un espíritu y una alma, y esa alma no muere, Note lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 10, su versículo 30 o 29. Dice Cristo, dice que no temáis a los que matan el cuerpo, es Mateo 10:28, Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. El alma, un ser humano no puede matar el alma, puede matar el cuerpo, pero el alma no. Y el alma está segura en Cristo, porque el alma no la pueden matar, no nos pueden robar el cielo. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel. ¿Quién es aquel? Dios, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno es Dios. Sí, solamente Él. Así que yo le pregunto, ¿qué tremenda importancia hay de estar preparados? Porque nuestra alma, nosotros somos seres inmortales. Tenemos espíritu, además de cuerpo, espíritu y alma. Dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos, espero que estoy hablando con alguien que es creyente en Cristo, recuerde que Dios quiere perfeccionarnos para su venida. Por eso dice que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una de las razones por qué queremos vivir de manera separada del pecado tanto como sea posible es porque queremos estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Y luego, para el propósito del Señor, regresando a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, dice el versículo, la última parte dice, y así estaremos siempre con el Señor. Mire, cuando Dios hizo al mundo y pensando en hacer el hombre, ¿sabe cuál era el propósito de Dios? Tener comunión con el hombre, con el ser humano. Sí, Él no hizo los animales para tener comunión con animales.
No, Él quería tener comunión con su creación especial que fue el ser humano. Y eso lo vemos también mencionado cuando salieron de Egipto. La Biblia dice que Dios dijo, quiero que ustedes aquí donde van hagan un santuario llamado tabernáculo. Tabernáculo quiere decir un templo provisional. Dice, quiero que hagan un templo provisional porque yo quiero estar en medio de ustedes. Dios quiere compañerismo con nosotros, nada más que el pecado vino a destruir el plan de Dios. Pero en Cristo se restaura esa preciosa comunión y no solamente se restaura, sino que el plan es que estemos con Él para siempre. Note el versículo que le acabo de leer, lo voy a repetir la frase, y así, 1 Tesalonicenses 4:17, 1 Tesalonicenses 4:17, y así estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor. Entonces, ese es el propósito de Dios en su venida. Quiere para una unión eterna con Cristo. Usted que eso no le gustaría, pero hay que estar preparados. Hay que leer la Biblia, hay que reconocer a Cristo como único y suficiente Salvador. No añadirle algunas otras cosas para la salvación, sino solo el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio precioso. Muy bien, llevar a cabo esa unión eterna con Jesucristo. Y luego, pues, las recompensas a los fieles. Cuando usted tenga tiempo, le recomiendo leer 1 Corintios 3. 1 Corintios 3 y 2 Corintios 5:10. Esos dos pasajes hablan de el tribunal de Cristo. En 1 Corintios 3 habla de las recompensas a los fieles, a los que fueron cuidadosos de vivir como Dios quiere, y van a recibir recompensas de parte del Señor Jesucristo. Bueno, gracias a Dios porque hemos visto parte del tema. Quizás un día continuemos desarrollando este mismo tema. Así que, pues este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y los sábados después del noticiero de mediodía. Queremos que usted se ha beneficiado con él. Con ese propósito hacemos el esfuerzo de hacerlo posible. Muy bien, pues para terminar queremos ofrecerle una canción con letra bíblica y melodía cristiana. Que Dios le bendiga.